Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente en ¿Cuán profundo es el océano? Charlas como buceando en lo oscuro. Esta vez con Fernanda Restivo, que es psicoanalista, editora, escritora. Su último libro es este, de Nocturna. Ella trabaja para Nocturna, la fundó. Nos ha traído, por suerte, mucho material de Ando Furmantel. Así que, bueno, veremos qué nos propone para charlar en estas charlas que, como siempre digo, no sé de qué van, pero espero que les interese. Hola, ¿Cómo te va? esto es para el canal de YouTube de Me la pasaría leyendo y se llama ¿Cuán profundo es el océano? Charlas como buceando al oscuro. Antes de la expedición del CONICET, o sea, eso, estas charlas vienen de antes de la expedición del CONICET. Si, si yo hubiera sabido cuán profundo era el océano gracias al CONICET, lo hubiera, no, viene de una referencia musical más que de esta referencia, que ahora ya sabemos cuán profundo es el océano y qué maravilloso que es el océano, pero bueno. La idea es que lo que te esté problematizando, lo que te esté jorobando, esas obsesiones que uno tiene, que andan dando vueltas y que no se transformaron en clases, en cosas, en decires establecidos, pero sino en investigaciones, en lo que sea, eso ir charlándolo y ver cómo lo profundizamos. ¿Qué sería para vos eso que te está... Mira, esta pregunta que ya arrancó en mi cabeza cuando me hiciste la invitación, me llevó a poder, a tener que decirme primero a mí misma, a nombrar algo que yo diría así, mira, en general yo digo... Pero yo no tengo tema cuando suponete me invitan a hablar de tal cosa, de tal. Yo no tengo tema. O sea, salvo que esté angustiada, que si me convierte cualquier cosa se me vuelve un tema, no tengo tema. Y creo que la práctica que hago está muy en relación con que yo no tengo tema hasta que alguien no me empieza a contar algo. eh, no no tengo tema. Mm, Que no quiere decir que no tenga, que no esté problematizada. Entonces, la pregunta, la invitación, eh, me llevó a tener que nombrar que lo que realmente me problematiza, me obsesiona, o sea, me obsesiona, no me permite descanso, te diría, por más que me programe descansar, lo que no me deja parar claramente es una obsesión en relación a esto que sería lo que no tiene tema, lo que no se puede nombrar, ¿no? mm, No me deja dormir a veces. mm, Eh, entonces, tal vez porque no me lo puedo sacar de encima, digo, ¿no? Si yo digo que soy yo la que no tiene tema, evidentemente estoy identificada a ese lugar de lo que no se puede nombrar y entonces a partir de ahí busco en relación a la transmisión del psicoanálisis y en lo que pueda colaborar, eh, busco mil opciones, que ninguna, por supuesto, eh, ni se aproxima a poder resolver lo que no tiene nombre, pero la desesperación es cómo, cómo podemos hacer para... mira, yo estoy leyendo tu libro,
cuando despertamos los muertos y encontré una frase que, como te dije, me sale mucho más fácil encontrar en lo que dice otro, lo que puedo nombrar, y dice así: una nueva narrativa. Si pasa por el síntoma, el trauma, los muertos, no podría establecerse sin el pasaje por lo que no tiene nombre, lo que no se dice, lo que insiste en no poder articularse. Y yo diría, y sin embargo, chilla, chilla, no para de chillar, no para de despertarnos, y creo que es eso lo que me obsesiona en relación a cómo se puede, cómo se puede hacer pasar, o cómo puede pasar a través de lo que uno haga, ya sea en la práctica de la experiencia clínica, como en una extensión del psicoanálisis, de esta práctica, de esta experiencia, de una extensión en lo público. Eso Creo, creo me- que te diría que es lo primero que te puedo decir. vos ya hiciste varias declinaciones en esto. Creo que eso que nombras obsesión te llevó a escribir. Ahora no lo encuentro en tu libro, que lo estoy disfrutando mucho, pero este libro, eh, que, que es ese elemento donde, a pesar de todo, digámoslo así, ¿no? A pesar de todo, a pesar de no haber palabras, a pesar de no haber otro, a pesar la gente caída, la gente que está como más desajustada del lenguaje que lo habitual, a pesar de todo, sin embargo, hay una intención, hay algo que ahí se puede todavía chirriar, algún alarido va a advenir, no nos quedamos sin eso. Y eso es lo que a mí me estuvo como fascinando del libro, ¿no? Que no tiene que ver con el borde que es insignificante del nombre del padre, sí, sí, significante del borde del nombre del padre, no. No tiene que ver con si otro con mayúscula sí o que sin otro con mayúscula no. No, todos estamos un poco en estos asuntos, más o menos en algunos momentos, pero hay algo que sin embargo insiste en ligarse y eso es el problema. Vos decís, no tengo tema, pero ya lo que no se puede nombrar, ya el no tener tema y que el tema sea nombrar o el nombre, ya es todo un tema. Sabemos que ahí hay un problema. Mirá qué fabuloso que es el psicoanálisis, que eso es enseguida lo ligaste a la transmisión. No tener tema, no saber, no poder nombrar hacia el psicoanálisis en su transmisión, no al psicoanálisis en sí, en su transmisión. El psicoanálisis tal vez es un dispositivo de algo que hay que legar, dar, ofrecer, apostar, de cosas a las que no llegamos a decir. Y si llegamos a decir, ojo, no se consolidan. Están ahí, pueden nombrarse como conceptos, pueden brindarse como conceptos, pueden utilizarse en la clínica, pero no se dejan de insistir con que no es eso el asunto. Si no, no habría tantas clínicas distintas, Sí, si no habría tantas posibilidades, si no habría tantas atenciones a la singularidad. Entonces, mirá cómo vos fuiste declinando no tener tema, pero el problema es nombrar, pero el problema es la transmisión del psicoanálisis. Esto sigue ahí un recorrido que me parece muy, muy interesante. En el libro se lo ve muy bien, ¿no? Con todo lo que vas proponiendo. Y que el problema, para decirlo sencillamente, es tener tema, es tener nombre. El problema, y que eso no tenga movimiento, ¿no? Y que eso no tenga ni siquiera movimiento. Vos me mandaste un mensaje como es darle posibilidad a lo mudo, a esa gente también, ¿no? Que no llega a tener palabras. Esto compartimos obsesiones y esas obsesiones tienen distintos nombres, digamos. exacto. Sí.
pero pensaba que, te escucho y pienso que yo haya podido ir ligando esto, de no tener tema, bueno, a esta serie, se dispara a partir de una invitación a seguir hablando. Porque tu invitación a hablar, yo en el libro menciono a un poeta que se llama, eh, ¿cómo se llama este tipo? Hugo, yo le digo Hugo, me dice amiga de Hugo, Hugo Bon, tiene un apellido muy raro, que, que se retira de la escritura, a partir de que Hugo von Hofmannsthal, Hofmannsthal, poeta vienes, nacido por el año 1874, ¿no? Y escribe una carta muy conocida, en la que se pone otro nombre, y se la dirige a Francis Bacon, y en una, creo que es de pretextos la edición, a esa carta se le suman 6 respuestas, siglos después, ¿no? Él cuenta ahí en esa carta la experiencia de haberse encontrado, la relata de un modo escalofriante, de haberse encontrado lo que podríamos pensar como con el corazón mudo, el corazón vacío de la palabra, donde justamente anida la posibilidad polisémica de la palabra, y a él se le deshace, se le esfuma la realidad, ¿no? Y encontrarse con ese punto mudo lo lleva a la decisión de callarse y retirarse de la poesía. Pero escribe esta carta contando eso, ¿no? Y antes de retirarse. Y en esas 6 respuestas que siglos después hay una que la escribe una mujer que se llama Esperanza, Esperanza López Parada. Y Esperanza dice, yo lo leo con este tono, ¿no? No, sigamos juntos en el verbo que nos reúne. Sigamos conjugando esta lengua tan escueta y tan frágil, ¿no? En todo caso, hasta que la muerte nos haga acallar. Entonces, la invitación a poder seguir conjugando, a seguir hablando, a mí me parece que es exactamente, para mí al menos, es la posibilidad de poder ligar, a partir de eso que te deja, o sea, que si estás muy cerquita de eso, te puede dejar mudo. ¿Sabes que ahora que lo decís, me traes luz a distintos problemas? El problema de la escritura, que es que cuando en ciertos escritores y en ciertas escritoras eso se trasladó a la escritura, porque vos decís, esto ocurre porque hay una invitación a conversar y demás. Y yo creo que hay muchos escritores y escritoras que se han encontrado con este corazón mudo de la palabra, por su oficio, por el hecho de, pero no lo restituyeron en la conversación, se lo guardaron para la escritura. Y yo creo que hay escritoras y escritores que muestran entonces que la escritura en un punto no es conversación. Porque lo que te saca del corazón mudo de la palabra, lo que te saca como para que eso se vuelva a ligar un poco, para que alguien diga, no, habla conmigo, mantenete acá, es la conversación. Mantenete acá. Es el uso de la Sí, palabra. En cambio, en la escritura yo creo que por más que haya miles de figuras, que no es la soledad, que está el otro, que un montón de cosas, sin embargo hay un corrimiento.
donde si te encontrás con el corazón mudo de la palabra y trabajás con eso, hay algo de la conversación que no debe estar de vuelta propuesta. Esa es la parte jodida de la escritura, me parece. Que debe haber tocado a varios. Eh, Disculpa que se superpuso Sí, sí, no, dale. el audio. No, pensaba en la práctica clínica, cómo pensar la escritura en la práctica clínica, ¿no? Si no tendrá si no habrá justamente en esto que decís una diferencia entre una escritura, un escritor y una escritura qué escribe ahí, qué escribe y quién, ¿no? Eh, Porque creo que justamente a mí me resulta bastante difícil pasar bueno, a una escritura de las que se publican en una editorial, la escritura, la voy a decir provisoriamente, la escritura, ¿no? La escritura, una transmisión de algo que me obsesiona y que tiene que ver con poder nombrar algo de la experiencia clínica. Se me dificulta porque lo que para mí, porque se me condensa muchísimo, se me va como a la mínima expresión, ¿no? Porque pienso, claro, pero tal vez la escritura para mí es encontrar en ese cuerpo textual de quien me habla, en esa trama, en esa narrativa, encontrar la posibilidad de desplazar un poquito un punto de vista y que se abra otro ángulo de las cosas, más vital o menos mortificante y ¡tuc! Listo. La sensación de alivio de que algo ahí se escribió, siempre como plataforma transitoria, ¿no? Pero, digo, ningún otro sentido tendrá el fundamentalismo que tiene la ficción fundamental, digo. La construcción de un fantasma fundamental será una funda, como toda necesidad de que siempre haya una funda desde ya, pero no tan fundamentalista. Digo, cuando eso se encuentra y se produce una escritura ahí, a mí me produce un efecto de alivio de escritura, te diría. Lo puedo identificar como escritura por ese efecto de alivio concluyente. Pero cae, quiero decir, ¿no? Listo, cayó. Y cayó. Cayó. Pero no hubiera sucedido si no hubiéramos estado hablando. Vos diferenciás la escritura ahí y me parece que es, yo entiendo que es tocar un punto que puede ser de cierta condensación o puede ser que implica cierto alivio, que es clínico, pero a mí lo que me interesa es el paso previo, por lo que vos venís diciendo. ¿Esto tiene historia en tu vida? ¿Cómo es que se llegó o que llegaste o que estás atenta a que eso emerja, ¿no? Cuando vos estás escuchando, ¿no? ¿Tiene historia esta cuestión de encontrarse con eso y destacarlo y puntuarlo y ver eso? ¿O tu clínica fue cambiando o hay algo que tuyo, una predisposición a esa lectura? Creo que la clínica fue cambiando en la medida que pude acercarme a eso que que tiene historia en mí, que estaba como por ahí no considerado, ¿no? O sea, creo que pude recuperar con alegría y no con sufrimiento esa historia que me entrenó en una colocación que no elegí, o sí, tal vez pude elegir
eh, escuchar, por ejemplo, el ritmo, digo, ¿no? Jugaba a escuchar el ritmo de las palabras. Jugaba a suspender, escuchar el contenido hasta que eh, eso que sonaba como un chorro, un vómito, pudiera tener como una respiración, ¿no? Entonces, se ve que ahora lo nombro así, pero se ve que empezaba a escuchar comas, no te digo que una enumeración, ¿no? Pero comas, un punto, el armado de una frase, que eran solo respiraciones. Y ahí jugaba a que ahí volvía entonces a escuchar el contenido. Hoy podría decir, supongo que recién ahí había un lugar para un tú, de parte de ese que estaba hablando, vomitando, y que entonces ahí tal vez se podía escuchar porque yo tenía un lugar para poder hacerlo. De chica y después de más grande, siempre me pasa actualmente, escucho como las personas indicativas, las personas subjuntivas, escucho si hay lugar para una duda, y entonces para conversar o no, o si el verbo copulativo, el ser, se está usando como verbo copulativo todo el tiempo, y entonces lo siento en el cuerpo, quedo callada, no tengo nada que intercambiar. No lo puedo evitar, es como un entrenamiento. Es un entrenamiento que vos decís que fue, eso es producto, sospecho, de análisis, fue hacerse cargo o traer una historia que estaba a disposición y poderla transformar de algo sufriente a algo más alegre, ¿no? Pero también, y lo que voy entendiendo es que también es algo como quien se ejercita en algo, el que hace cine y entonces ya la luz no la ve de la misma manera. El que hace música, los ruidos, los sonidos, no los escucha de la misma manera. Y vos lo que estás diciendo es como que hay algo del uso de las palabras, del canto, del lenguaje, como que ya estás como más de este lado donde la gente dice cosas, pero en sí mismo el sentido no es lo que ahí vos estás como detectando, sino el uso de la palabra acá, ¿no? ¿No? Cuando la gente habla y cuando hablamos, no necesariamente va hacia algún lado, se dice ciertas cosas, usamos muchas más palabras de las que deberíamos usar tal vez, y vos estás escuchando otra cosa, que es, supongo que desde el ritmo, el canto, cómo se conjugan. Esas cosas que van hacia un sentido, pero vos estás escuchando el otro sentido. Bueno, ese es un ejercicio, claramente. Es un ejercicio. Sí, matemática creo que me, me despierta siempre. Cómo, cómo alguien cuando habla puede estar todo el tiempo quedando del lado de un participio pasado, digo, ¿no? Del lugar donde ha impactado un verbo, y- y inevitablemente es una posición inocente, ¿no? Eh, Donde implica entonces que hay otro que va a estar acusado de haberlo, no sé, cagado, suponete. Eso eh, ya sé como que ya sé que está entonces en cuestión la posibilidad de que se mueva eso, de que se conmueva, no importa, no importa los significados, digo, sí el sentido desde ya, creo que todo el tiempo me preocupa, ese sentido, esa orientación, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer, ya que estamos en el océano y en el mar, para que eso no se transforme en un canto de sirena? No,
Nico, me está matando. Sí, es un problema, es Es un un problema. problemón, es un problemón. No, pero ¿sabes qué? Me emociona la pregunta que me haces porque no lo puedo conversar esto. Es ¿cómo cesa eso? Digo, ¿qué límite tiene? Digo, ¿qué falla tiene si te colocas en ese lugar de infinitización, qué te permite, no sé, Igual cortar y ir a otra cosa? vos dijiste algo, y eso me parece que es lo que logró tu escritura. Tenderíamos a pensar culturalmente, y porque y psicoanálisis mediante, que lo que podría servir de tope, borde, algo es el falo, el palo, el mástil, el tapón en las orejas, no sé, todo lo que tenga posibilidad fálica de obturar o hacer algo al respecto. Sin embargo, vos estás como cuando te ejercitaste y el cuerpo ya está dispuesto a otra cosa, ya no podés volver a ir a agarrar el falo y hacer esas cosas, ¿no? Sí, bueno, puede ser una herramienta más, pero en realidad estás más, el cuerpo está más de este lado. Y el borde ya no es el falo, el borde es el chirrido, dijiste, ¿no? El borde es ese roce. Es como si dijéramos, no es el canto de las sirenas como, y ahí aparece el falo como si fuera algo armonioso. Por ahí el canto de las sirenas es un alarido, por ahí es un chirrido, entonces implica una... Hay una lógica que no es fálica en el mismo canto de las sirenas. La llamamos canto y uno puede imaginarizar cosas, pero en el mismo canto de las sirenas tal vez uno pueda escuchar pausas, chirridos, disonancias. No sabes el alivio que me da que digas esto. Eh, sí, yo creo que es, ¿viste ese hueco que deja el subjuntivo? Deja señalado que hay un hueco, ¿no? Ahora, si todo lo que estamos diciendo, digo, es ir bueno, a ver cómo vamos a meternos en el océano que se ingresa por ese hueco. Y bueno, podemos entrar en una ilación que no cese, sin embargo, ¿cómo volvemos, no? Entonces, estoy completamente de acuerdo que es ese chillido, que es seguir pensando en una lógica de ese punto eh, agramatical, impredicativo. O sea, es como, hay una lógica ahí, porque si no, eso mudo, yo tuve la experiencia de haber, no sé si concluido, interrumpido en un análisis de muchos años, donde yo venía sintiendo que era como me estaba yendo, pero con una calma chicha. O sea, yo sentía la olla a presión que había debajo de ese punto que señala el subjuntivo donde nadie responde. Yo sentía que ahí no, ¿qué iba a hacer con eso? O sea, podía haber organizado toda la vida más o menos algún escenario, más o menos con cierto acuerdo social, pero ¿qué hacía con eso? Era imposible de no escuchar que estaba todo el tiempo ahí. Yo creo que tenemos que pensar, vos llamás nuevas narrativas, que tenemos que seguir pensando en una lógica que esté en ese punto de lo que no se puede, digo, hay que poder salir de ahí, pero poder salir de ahí en el sentido de encontrar un borde que es lógico, o sea, consistente, porque es un amor a a la castración en términos de inconsistencia. Digo, es un amor a ese punto inconsistente, a encontrar lo orgánico que hay ahí, a que eso sea el motor de que se siga dialectizando algo, pero, um, pero bueno. eh,
uno no se puede reducir solo a esa función, de que No, algo de eso no. pase a través de uno y entonces pase. Y lo pienso en función de lo que vos dijiste, ¿no? De la transmisión en psicoanálisis. También pienso ahora que este punto fue nombrado. Igual eso un poco lo sabemos. Hay una posibilidad de nombrarse, hay una posibilidad de encontrar cierta lógica y eso después cae, cambia, porque se solidifica, ¿no? Por ejemplo, con el objeto A, yo creo que Lacan acercó, viste, un poco, trastocó algunas cosas y acercó todo el objeto A en el sentido más de resto, de residuo. eh, lo digo por esto, porque ahora con esto que pasó en esta charla de lo de traer lo de la experiencia de los del CONICET, había unas cosas que a mí me llamaban mucho la atención, ahora lo pienso. Claro, en el fondo del océano está ese sedimento, hay algún que otro animal, hay luz y hay colores increíbles y demás. Pero a mí lo que me llamaba la atención era todos esos restos parecidos a cuestiones óseas, sin forma, que rodeaban lo que supuestamente uno iba a encontrar. Yo decía, qué cantidad de restos que hay en el fondo del océano. Y restos sin forma, y restos de cosas que estallaron, que murieron, y de cosas que se fragmentaron, y de entonces eso también está en el fondo del mar. Sí está el objeto bello, sí está el color, sí está la forma, formas raras, distintas, diferentes a las normales. Hay menos oxígeno, hay muy pocas cosas que lleguen ahí, pero no deja de haber restos. Entonces ahí es donde yo pienso, Lacan eh, tuvo que negarnos y hacernos pasar el objeto A también por ese lado. ¿No? Tuvo que hacer como un dispositivo para hacerlo pasar eh, al analista en ese lugar, a la palabra, a lo que hay entre significantes, tuvo que hacer como esa invención, ¿no? Como, como para que no solo quede el nombre como posibilidad de tocar algo de esa lógica, ¿no? Creo que eso es. Y ahí es donde yo creo que es donde se anuda la transmisión del psicoanálisis. La transmisión del psicoanálisis sin tener en cuenta lo innombrable, los restos, como vos decías, la castración, ¿no? La transmisión. Yo creo que en Freud era mucho más claro que la transmisión del psicoanálisis venía por el lado del concepto de inconsciente, como ese punto, ese concepto, esto que quiero transmitirle, esto que impacta en Occidente, esto se llama inconsciente. Es eso que no podemos así. Pero sin embargo tiene una lógica y se ocupó y se ocupó y se ocupó. Eso me parece que un poco se solidificó, lo inconsciente quedó medio como sin tanto movimiento, empezó a tener otras cosas que se le vinieron encima, ¿no? Lo preconsciente, lo consciente, no, entonces el ello, el yo, y entonces, y entonces tenías las formaciones del inconsciente, eran estas, y todo empezamos, y ya no tiene tanto movimiento. Bueno, lo mismo con el objeto A. ¿Y hoy vos qué dirías frente a lo que nosotros escuchamos, nuestras clínicas, que está como ahí? Siendo ese resto, ese sedimento, ¿qué dirías que hay ahí para transmitir que no es lo inconsciente, que no es el objeto A, que no, ¿qué dirías que estamos habitando? Yo creo que tal vez podríamos hipotetizar que, que el objeto A, en lugar de quedar sujeto a la teoría de la gravedad y entonces decir cae, podríamos decir que estalla. Y Ni siquiera está en el que cenit, en ese, tampoco está en el cenit. no, claro, no, no.
no, porque tal cual, si está en el o cae, o queda en la oscuridad, es muy, me parece difícil pensar incluso este tiempo, o sea que también es un problema cómo sostener en este tiempo que en el discurso que habitamos en este tiempo, cómo sostener la experiencia. Bueno, esto en lo que estás reparando que no está tampoco en el CENIT me parece importantísimo porque creo que sea un brillo total o que o que caiga por fuerza de gravedad, me parece que nos deja encerrados en un mismo problema. Si pensamos en un estallido del objeto, creo que nos permite pensar esos restos ni como fósiles ni como la luz, por un lado, y entonces esos escombros, con esos escombros se puede volver a componer una narrativa que ya no podría recuperar su forma porque estalló. Y también pienso que esto que te voy a decir no lo sé, tampoco no lo sé, pero pienso que si no se está capitalizando la dispersión, esta dispersión podría ser vital, pero si no se está capitalizando, digo, tratando de capturar esa dispersión y convirtiéndose en una dispersión movida por un algoritmo y no por una composición nueva. A ver, Digo, cómo creo que sería es un eso? problema. Creo que estamos en un tiempo de un imperativo que lleva a la dispersión, Sí. con un ofrecimiento de seguir un algoritmo que, por supuesto, te lleva, no sabes ni qué fuiste a buscar al teléfono y terminás en cualquier lado, nos pasa a todos. Esa dispersión es una dispersión, pienso, es una dispersión que de dónde se está agarrando. Yo estoy hablando de una dispersión que podría surgir por efecto del estallido del objeto que iba tanto en la oscuridad como naciendo, emergiendo del mar como la Venus. Digo, el estallido de ese objeto que, eh, que puede permitir componer nuevas narrativas para alguien, produce un efecto de dispersión. Esa dispersión, una dispersión que no tendría por qué ser uno, o sea, estallado, entonces disperso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo creo que incluso vos lo nombraste como algo vital, ¿no? Yo creo que lo mismo que ofrece el algoritmo, esa es la paradoja, y lo mismo que ofrece el capitalismo y el consumismo, que nos quiere dispersos, por decirlo de alguna manera, para estar Sí, sí, atentos transitoriamente a más elementos que pueden captarnos y hacernos consumir y distraernos de nuestros asuntos, entre muchas comillas. Lo mismo que nos lleva a la dispersión, nos quiere capturar, hacer un ejercicio el algoritmo quiere hacer un ejercicio de la dispersión. Quiere que la dispersión pase por ahí. Te dispersa, te exacto. saca y te conduce a la dispersión. Pero lo que vos estás diciendo es, hay una fuerza en la dispersión, vital, ¿no? Yo, por lo Sí, menos que soy un sujeto de esta época, no puedo más que leer desde la dispersión. No puedo hacer la experiencia de agarrar un libro y leerlo enteramente en un tiempo X, de principio a final. Un libro hoy para mí es una experiencia de páginas, café, pensamiento.
escritura, celular, pausa, otras páginas, otro libro, otro. La experiencia de la lectura es una experiencia de dispersión para mí. Nunca va a ser ya algo que me siente con la imagen de la habano, la pipa, la silla reclinada, el clima óptimo. No, no, de hecho. Pero esa dispersión tiene una elección. Vos decías antes, ¿no? Si había algo de la elección. Tiene una elección todavía. Creo que el psicoanálisis es lo que me ha brindado, en todo caso, los análisis. ¿Qué dispersión elijo? Elijo entre comillas. Exacto. Uno sabe que elige, pero en realidad que no elige del todo, ¿no? Pero de alguna manera, esta toma de posición de un libro y después Sí, otro, y ¿qué ahora. poquito de libertad puedo ejercer? Exacto. ¿No? Que podría Entonces, ser sí. eso, digo, ¿no? El objeto A podría convertirse en ese poquito de libertad que puedo ejercer, digo, un punto al menos inalienable. La dispersión es vital, la dispersión es algo que se quiere capitalizar y que se quiere conducir y que se quiere como poner en la lógica del consumismo. La dispersión, vos lo ves como un elemento central de algo que estalló. Primero hay que llegar al estallido Sí, también, ¿no? primero hay que llegar al estallido, Hay sujetos que no han sí, estallado, de digo. lo que... Eh, sí, porque sí, el estallido me refiero al estallido del universo del discurso, que es una mención de Lacan que eh, ese significante lo recogió Daniel Paola, por ejemplo, en un libro que se llama El estallido del universo del discurso. Creo que tiene el estallido de lo que arma universo me parece que un poco deshace la idea de que el objeto A cae. Eh, y, y esto me parece, mira, esto me parece muy, pero muy importante porque si el objeto A, voy a repetir como frases que a veces pueden quedar así muy coaguladas, ¿no? El objeto A cae. Entonces podríamos decir, bueno, pero no podemos desconocer que eso es un punto de vista. Eso es un punto de vista, y es un punto de vista que está sujeto a la teoría de la gravedad. Si no, ¿por qué puedo decir que cae? Está Ujú, perfecto, pero como todo punto de vista es ideológico y está ujú, sujeto a la teoría de la gravedad, que es el máximo desconocimiento que podemos tener, la gravedad. Con lo cual, bueno, ya es todo otro océano, digo, ¿no? Pero ese es un punto de vista que está construido como todo punto de vista en un punto ideológico. Ahora, por supuesto que lo que estoy diciendo también es un punto de vista y con lo cual también hay una ideología, es inevitable en lo que digo. Pero si el objeto A cae y eso implica entonces el corte, entonces el objeto A se produce en un análisis y hasta que no cae no tiene una eficacia, no es localizable. Yo creo que el objeto A, la práctica de la clínica con mentalidades donde no era posible seguirle el rastro a un objeto A que luego entonces va a caer por gravedad, la clínica con esas mentalidades a mí me permitió entender que el objeto A está desde un comienzo. Y que aparece como cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Y está desde un comienzo y se puede poner en juego desde un comienzo.
Digo, ¿qué relación tenemos, por ejemplo, al cuerpo extraño? Al cuerpo como cuerpo extraño. Y que eso esté en juego, o sea, no, es ineludible. ¿Qué efecto tiene eso? Y si eso en sí mismo no produce desde un comienzo la posibilidad de una dispersión. Mira, se me vino a la cabeza algo haciendo internaciones domiciliarias, acompañamientos terapéuticos en momentos así de, no sé, de personas al borde de un riesgo, de un peligro, de un riesgo inminente de arrojarse a un vacío, digo ya hablando del CAE. Hemos entrado a una casa y hemos, por ejemplo, encontrado que dos cosas. Primero entendí que me tenía que sacar el reloj de la cabeza y ser el tiempo, entrar en lo eterno. O sea, se había deshecho el ritmo y la convención del tiempo en horas y era entregarse entonces a estar en el tiempo. En lo eterno, listo. Hay tiempo. Y a partir de ahí hay tiempo. O sea, descubrí que el tiempo aparece cuando dejas de correr tras una convención de una organización del tiempo, que es una construcción también ideológica, por supuesto. Y la otra cosa que hacía que la gravedad aflojara, más bien te diría, desapareciera, era, por ejemplo, que, no sé, las 2 de la tarde y hacía 4 horas que estaba ya ahí, estábamos, porque en una situación así éramos más que uno, y se le pudiera decir a esa misma persona si no pensaba convidarnos con una milanesa, porque teníamos hambre, digo, no era una estrategia. Hacía 4 horas que estábamos ahí ya. ¿Y cómo pasamos a que esa persona que iba a caer por fuerza de gravedad al vacío un rato antes pudiera ponerse a cocinar, entrar en el proceso que implica hacer una milanesa, recuperar cierta organización del tiempo, del ritmo y se dispersara el peso de la gravedad de un cuerpo? Sigue siendo un enigma para mí, pero no puedo, o sea, tal vez por eso no puedo olvidarlo. Digo, ahí hay un Bueno, pero punto vos lo estás que es diciendo, clave. es interesantísimo y el ejemplo es hermoso, ¿no? Porque vos lo que estás diciendo es como, a mí me sale pensarlo como la parte positiva de todo esto, ¿no? Donde algo se volvió a ligar. Sí, porque hace poco hubo una presentación de un libro, un libro el primer libro de poesía de Florencia Rosso, que es muy bueno, Abisal se llama justamente, Abisal, todas las cuestiones que se encuentran como en las profundidades. Y la presentación de María Magdalena trabajaba sobre un punto, que es la cuestión del cuerpo, porque el poemario es un poemario que habla mucho del cuerpo, la cuestión del cuerpo, de cómo permanentemente nosotros tenemos un cuerpo, ok, pero a condición de que no se anuncie, a condición de que no interrumpa nuestra diaria, a condición de que no se muestre, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? El cuerpo extraño. Tenemos un cuerpo, pero nuestro cuerpo es un cuerpo extraño, que en la primera de que si tenés hambre, cansancio, ¡pum!, aparece. O sea, estamos en la convención de un cuerpo que no debe manifestarse, y así podemos vivir, porque si se manifiesta con dolor, hambre, cosas extrañas que acontecen. Y lo fabuloso del cuerpo, y por eso yo lo digo como más en positivo, es que eso no tarda mucho en ser y aparecer. O sea, estamos en el día, pero un día que te quedes sin tomar agua o comer algo o no descansar o las cosas que el cuerpo no se aplaca, aparece, se expresa, se manifiesta extrañamente.
extrañamente. Chilla, chilla, que es lo que dijiste al comienzo, ¿no? Ujú. Está ahí. O sea que nosotros comemos para que el cuerpo extraño, dormimos para que el cuerpo extraño, nos sentamos, nos paramos. Cualquier elemento de esos pueden ser un elemento o de tortura o de otra cosa, ¿no? Vos lo nombraste como en el sentido de acá hay una gravedad, acá hubo como un ligarse, pero pone a alguien con el brazo extendido, más de 2 minutos, dolor, dolor. Entonces hay algo del cuerpo que en su movimiento va haciendo más posible la cuestión. Pero vos vas a un recital, te quedás parado 1 hora, dolor. Saltaste, dolor. No hay algo fabuloso del cuerpo que se manifiesta extrañamente. Lo tenemos, pero 2 horas después, dolor. No 1 semana después, no un mes después, no por una enfermedad terminal. No, no, no. Un día que no comas, el cuerpo extraño aparece. El cuerpo que empieza a generar pensamientos que ya no son los que habitabas habitualmente. Bueno, a mí me parece que eso es como una cuestión fabulosa, donde vos te das cuenta que el cuerpo sigue siendo un elemento extraño en uno. Sí, entonces pienso siguiendo esta lógica de lo que estamos diciendo y este ejemplo que te contaba, la dispersión aparece en ese momento donde del lado nuestro, digo, de los que estábamos ahí hace horas, sentimos hambre, ¿no? Primer manifestación del cuerpo extraño, que puede decir algo. O sea, eh, siento un agujero en la panza, es como, ¿no? Tengo hambre. Bueno, pero el hecho de haber Y ido hasta el lugar también hace que ese cuerpo y se manifieste y también haga de esa persona un alguien a quien se le puede demandar algo. sí, 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 claro, no, desde ya. Sí, sí, es importante que lo situemos, digo, ¿no? Esto. Pero entonces, la primera manifestación del cuerpo ahí sería tengo hambre. Y que el cuerpo extraño, entonces, siguiendo esta lógica, sea más fuerte que el cuerpo que estaba por caer por gravedad, que el peso del cuerpo, porque es casi como una tensión que habría ahí, ¿no? De el cuerpo extraño que manifiesta, se expresa diciendo tengo hambre, que está por arriba porque no lo respetamos al cuerpo, sí a ese señor, pero no al cuerpo que por su peso iba a caer, como si la propuesta fuese por arriba del cuerpo que está por caer por gravedad. No puede producirse un corte que no sea por caída. No puede producirse un corte que no sea expresión del peso que tiene el cuerpo. Si podemos cambiar el peso por el extrañamiento, uno manifiesta hambre como forma de corte y otro como forma de corte iba a caer por su propio peso. No sé. Igual también, como para ir cerrando, me Eh, parece que vos hiciste un poco de trampa, pero me parece fabuloso la trampa que hiciste, porque en ese ejemplo mostraste que la eternidad del tiempo, del darnos tiempo, y que es una vivencia también, ¿no? De repente hay que olvidarse del reloj, de la cronología, de las horas, porque el tiempo que importa es el que nos damos para estar ahí. El tiempo ese que nos damos para estar ahí es una apertura, un tiempo eterno, uno no sabe cuánto va a durar, pero esa eternidad, así y todo,
va a tener condiciones. Rompe con la Sí, lógica cronológica, rompe con el reloj, te tenés que dar tiempo, ya no importa las horas, pero no es eterno. Es una eternidad equívoca, por decirlo de alguna manera. Porque en claro, algún sería momento, lo que, apertura, digo, una apertura, ¿no? Una apertura a lo eterno que obviamente sabemos que el cuerpo extraño va a expresar el extrañamiento por algún lado, no sé, el extrañamiento por la gata que tenés en tu casa, por, no sé, lo que sea que extrañes o que te resulte extraño, te invada definitivamente, te ujú, saca otra vez de ahí. ujú. Pero pienso que por dispersión, de hecho te dispersa, o sea, te produce un efecto de dispersión, lo que te saca, entonces si la dispersión es lo que te produce, vuelvo a la pregunta, y qué pasa si la sirena te lleva? ¿No? La dispersión te trae, podríamos decir en este sentido, ¿no? La dispersión te trae otra vez, digo, a un cuerpo que siempre es extraño, ¿no? Yo creo que en ese sentido son las distintas formas que tenemos de ir lidiando con lo que pierde, lo que nos pierde, lo que podría ser susceptible de pérdida, ¿no? Porque si yo pienso en ese mito de la sirena, en definitiva lo que el canto hace no es dejarte en el canto. El canto es un atrayente para que después te devoren, te maten, yo qué sé. Entonces, el problema no es el canto, el problema es que tras el canto vas a morir, vas a perderte, ¿no? La locura o lo que sea, ¿no? Es como las distintas declinaciones de hacer con eso que nos pierde, etcétera. Bueno, Fernanda, gracias. Un gustazo, Nico, un gustazo. Bueno, me alegro. Ayudarme a poder hablar. Este, nos estamos viendo por ahí. Dale, un beso. Chau, chau.